Iniciamos buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuche nuestra audiencia. El día de hoy tenemos una experiencia, nuestra primera experiencia internacional. Estamos con Javi Rayón de CESAM, donde tienen ellos una gran plataforma de recursos humanos. Lo que queremos tratar con Javi es tratar de este asunto de recursos humanos y de estos asuntos de los ERPs y las plataformas. Te voy a contar un poquito mi experiencia con plataformas. La primera plataforma que yo conocí, por cierto, española, probablemente tú la conoces, donde hace muchos años intentó primero entrar en México, se llamaba Meta 4 y era una plataforma que lo primero que trataba era de hacer la gestión de la nómina. Entraron con un gran poderío, con dinero, con esas, pero fue un terrible fracaso, no por la plataforma. El terrible fracaso era porque no conocían ellos muchos del sistema impositivo en México. En México es una verdadera dolor de cabeza la gestión de los impuestos y de los cálculos. Eh, Se retrayeron 2 años, estudiaron y luego regresaron. Y empezaron a hacer, yo creo que podría ser tal vez el primer ERP, pero no sé si era un ERP, si no era máximo, era la nómina. De ahí empezaron algunas empresas a hacer ERPs de recursos humanos. Todas trabajaban con el motor por llamarle de alguna forma, acuérdate que estás hablando con un ignorante, sino que el motor era la nómina y muchas gentes de recursos humanos teníamos un gran pánico para decir, espérate, no te metas con la nómina, yo prefiero manejar la nómina aparte porque es una gestión muy, muy complicada, pero el motor siempre era la nómina y empezaron a hacer algunas gestiones. Algunas muy, muy, muy interesantes, todas eh, muy, muy costosas, millones de pesos, de millones de dólares. Algunas funcionaron, algunas no han funcionado mucho. Tal vez para las empresas grandes están haciéndoles una buena autogestión. Luego vino también paralelamente, no dentro de esta misma gestión, sino empezaron a tratar de gestionar todo lo que es la capacitación. Y entonces empezaron algunas plataformas de gestión de capacitación. Algunas trataban de que se juntaran unas con las otras y lo que nos hemos tomado en cuenta es que tenemos ahora de chile, de mole y de tutti frutti. Yo creo que la gran mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas, o sea, el gran volumen, aunque hay un volumen de empresas grandes que puede ser un pastel muy atractivo. Aquí lo que me interesa platicar contigo es un poquito ¿qué conoces de las plataformas y para ti cuál es esa gestión que puede haber? Porque además aquí hay una gran duda y tuvimos un podcast bien interesante hace pocos días donde hablábamos de la inteligencia artificial, donde tú eres un experto y donde decían, fíjate que las áreas que más peligro tienen de desaparecer son las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque cada vez la inteligencia artificial está haciendo prescindibles algunas funciones de recursos humanos. Básicamente se hablaba, para mí la función más importante de recursos humanos, te va a parecer un poco absurdo, pero es el reclutamiento y selección de personal. Dicen que de los 10 principales problemas de una empresa, uno de ellos es la selección de personal. Pero los otros 9 problemas derivan de una mala selección de personal. ¿Y qué está sucediendo? Que le estamos dejando a la inteligencia artificial el decir, yo te doy formulo un buen perfil y luego te doy un password y te doy una clave y tú accesas y entonces ya te hago primero una psicometría y ya tengo más o menos una idea de quién eres y cómo eres y luego tal vez te doy otro password y otra clave y entonces ya te hago una entrevista cara a cara, no conmigo, sino con unas preguntas poderosas para que te puedan hacer eso. Hay que recordar que en México todavía tenemos mucho en ley que no hay limitaciones tanto de la actividad como de hasta dónde puedes interactuar con las personas. Por ejemplo, yo te puedo decir, a ti te podrá sonar extraño, yo te puedo decir que aquí hay grandes empresas, bancos y algunas de esas, donde todavía les aplican polígrafo a los aspirantes.
donde diría, en cualquier lugar del Claro. mundo te dirían, oye, espérate, si no les puedes preguntar ni el sexo ni edad y tú les estás poniendo un polígrafo, bueno, pues en México todavía se utilizan muchas cosas, entonces tal vez hay algunos abusos de esa parte. Entonces nos gustaría un poquito conocer cuál es tu entorno, cuál es tu opinión y a dónde crees que vamos con estas plataformas. Muy bien. Pues hola Alfredo, un saludo a todos vuestros oyentes. Un placer de iniciar esta andadura internacional de Titanes del Mundo del Trabajo, que espero que sea muy, muy larga. Eh, bueno, es verdad que venimos, que hubo una primera generación de software, de paquetes de programas para realización de nóminas de grandes ERPs, ¿no? Como era Meta 4 que has mencionado, como podía ser SAP, que eran softwares muy operativos, muy orientados a compañías muy grandes y donde yo diría que muy, muy poquita mediana o pequeña empresa tenían acceso, ni por coste ni por complejidad de integración, de manejo y demás. En los últimos años, pues con el boom digital y de Internet empiezan a aparecer muchos servicios orientados a gestión de proyectos, gestión de finanzas, gestión de documentos, Google Drive, etcétera. Pero recursos humanos siempre ha sido como el patito feo de las empresas, ¿no? O sea, se iban digitalizando todos los departamentos de la empresa, desde producción, finanzas, por supuesto, ventas, con softwares como Salesforce, HubSpot y demás, pero recursos humanos parecía que no terminaba de digitalizarse, ¿no? Y yo creo que hace unos años, y especialmente a raíz de la COVID y de la cuarentena y de vernos forzados a teletrabajar y a trabajar en remoto, se ve la necesidad de digitalizar todos estos procesos de recursos humanos, que ya no hablamos solo de nóminas, sino hablamos de aspectos como recruiting, como comunicación interna, valores de la empresa, etcétera. O sea, pasamos de algo muy, muy operativo a tener la necesidad de cuidar a los trabajadores de una empresa, de conocerlos, de entenderlos, de tener evaluaciones de desempeño, evaluaciones de satisfacción y una serie de cosas, y empiezan a aparecer una serie de herramientas, cada una dedicada a una cosa. Entonces, tenemos herramientas dedicadas solo a recruiting, por ejemplo, que nos ayuda pues, a hacer un seguimiento de las vacantes, de los empleados, de bueno, tener mi propio portal de anuncios de puestos de trabajo y conectarlo pues, con portales como LinkedIn o Indeed, etcétera. Y llega un momento en el que tenemos muchas herramientas pero muy dispersas. Y el profesional de recursos humanos de pronto tiene que conocer muchísimas herramientas, lo cual pues no es práctico, es muy costoso y al final no es sostenible, porque no puede esperar que un profesional de recursos humanos conozca todas las herramientas de recruiting, todas las de comunicación interna, etcétera. Y a raíz de esto empieza una nueva generación de software, que es lo que nosotros llamamos el HROS, ¿no? Es el sistema operativo de recursos humanos, es decir, un sistema que engloba todo, que te permite hacer toda la cadena, todo el ciclo de vida de un empleado, desde el recruiting, desde que hacemos la selección de este empleado, hasta toda su carrera profesional, en el que llevamos pues desde la gestión de los fichajes, sus ausencias, sus vacaciones, su formación dentro de la empresa, hasta bueno, pues su carrera, sus ascensos, etcétera, todas las evaluaciones hasta pues, el final del ciclo de este empleado en la empresa, ¿no? Pues hasta que deja la empresa o se jubila. Y este es un nuevo tipo de software que es en el que se encasilla en nuestro caso Sesam HR y otros pocos. Y realmente esto es una revolución en los equipos de recursos humanos porque ya no tienes que aprender 20, 50 herramientas, sino que una sola te da acceso a todas estas funcionalidades y lo más importante es que unas se alimentan a otras. Porque yo ya cuando hago el recruiting, enseguida termino el onboarding y cuando empiezo a hacer el onboarding de ese empleado, ya conozco a ese empleado, ya tengo su currículum que me lo envió durante el recruiting. Cuando le voy a hacer una evaluación de desempeño para ver si esta persona merece un ascenso, tengo todo su ciclo de vida, etcétera. Entonces son herramientas que al llevar mucha información y mucha funcionalidad aportan muchísimo más valor. Eh, y aquí de pronto, en un momento dado, yo diría que a finales del año pasado, 2022, irrumpe en el mundo la inteligencia artificial generativa, ¿no? Con ChatGPT y muchas otras herramientas de generación de imágenes. Bueno, pues
supongo que todos hemos visto ya muchos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede generar textos, puede eh, hacer contenidos a partir de unas instrucciones muy sencillas y demás. Y se empieza a plantear, a poner sobre la mesa una cuestión, es si van a desaparecer los equipos de recursos humanos. Lo cual es normal pensarlo, porque si pensamos en todas las revoluciones que ha habido, desde la revolución industrial hasta la revolución de la información y ahora la revolución cognitiva, que sería la que conlleva la inteligencia artificial, pues todas estas revoluciones han conllevado de alguna manera una destrucción de puestos de trabajo. Si no una destrucción, por lo menos una transformación, ¿no? Pero es evidente que un tractor puede hacer el trabajo de 20 agricultores en muchísimo menos tiempo, por ejemplo. Entonces, pues parece que se destruye trabajo. Sin embargo, yo soy de la creencia que en este caso la inteligencia artificial no solo no va a destruir a los equipos de recursos humanos, sino que los va a empoderar y los va a hacer más importantes. ¿Por qué? Porque hasta ahora, seguramente esto pasa en México como en España, hay muchas empresas que creen en los recursos humanos, hay muchas empresas que apuestan por facilitar y dotar de un buen equipo de recursos humanos a sus empleados, pero hay muchas otras empresas que no. Siempre tenemos empresas que van a lo mínimo, no creen en los sistemas de evaluaciones, no creen hacen las nóminas, que es lo justito y poco más. Porque preocuparse por el empleado o llevar un sistema de formación para los trabajadores o llevar las evaluaciones de desempeño cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho, significa tener un equipo de recursos humanos dedicado a hacer esto. De pronto, con la inteligencia artificial es mucho más fácil y es mucho más asequible. Y una persona o dos personas solo de recursos humanos, si las dotamos con el poder de la inteligencia artificial, pueden hacer mucho más de lo que estaban haciendo antes. Entonces, para mí, no es que la inteligencia artificial vaya a sustituir los recursos humanos, es que va a empoderar, porque este equipo de 2 o 3 personas, en el que podemos tener una empresa pequeña o mediana, o un equipo más grande en una empresa grande, realmente tiene mucha más capacidad para hacer cosas y para transformar la organización. Uh-huh. Mira, qué interesante lo que me dices. Cuando hablamos de satisfacción, tengo un ejemplo bien interesante. Hace 30 años, más o menos, 20 años, 30 años, el ingeniero Rodrigo Guerra era el director de IBM en México. Uh-huh. Bueno, el 30% de sus ingresos personales de Rodrigo Guerra, uh-huh, dependían de la encuesta de satisfacción de los empleados. Entonces, imagínate lo preocupado que estaba él para que los empleados estuvieran bien, porque de ahí dependía el 30% de sus ingresos. Es en donde dices uno, oye, cuando aprietan realmente al de arriba, es cuando uh-huh empiezan a moverse las cosas, o sea, las escaleras se barren de arriba para abajo. Así es. Aquí tengo una pregunta que puede ser interesante, es, ¿estas plataformas sí son buenas, sí funcionan? ¿Qué tan ligadas están o todavía se encuentran muy desligadas del e-learning? Hace algunas pocas semanas habíamos hablado aquí con Armida Liébana, Líbano Durazo, donde me decía ella cómo habían ellos evolucionado con el e-learning, donde primero era un experto el que les tenía que hacer el e-learning y donde me decía, esto ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque las empresas cambian todos los días. Y entonces tú tienes que empezar a gestionar tu propio e-learning. Y entonces donde ahora ya hay herramientas muy baratas o algunas gratis, en donde tú puedes hacer juegos, gamificaciones y todo eso para que tu e-learning sea muy actualizado y autogestionado. Decía, si tú no lo gestionas, te puede salir muy caro. Y aquí mi pregunta es, ¿qué tan ligado está el e-learning con las plataformas que tienes tú o siempre se mantienen un poquito aparte? No, de hecho están muy relacionadas y sí funcionan. Es verdad que el e-learning es uno de los campos que se ha desarrollado más en los últimos años y está más avanzado, o digamos que empezó antes que las herramientas de recursos humanos. Entonces hay desarrollos y herramientas muy buenas dedicadas a e-learning. En este caso nosotros lo gestionamos de 2 maneras. Por un lado, aquellas empresas que ya tienen un sistema de e-learning
pueden llevar todo el sistema de capacitación dentro de nuestra herramienta, dentro de este software de recursos humanos, de tal manera que tú el e-learning o la formación la puedes llevar con un sistema de e-learning, con un sistema presencial, pero todo queda registrado en este sistema y lo que te decía antes, en la vida, cuando yo consulto la vida de un empleado, puedo ver qué formaciones ha tenido, qué títulos o qué certificados ha conseguido en su vida laboral mientras estaba en la empresa. Pero luego es que hay un paso más allá y esto es donde la inteligencia artificial de pronto lo revoluciona todo, ¿no? Porque hasta ahora el problema que tenía la formación es que era muy genérica. O sea, por mucho que quisiéramos adaptar una formación a un empleado, claro, es costosísimo. No puedes hacer una formación dedicada a un puesto para un empleado específico teniendo en cuenta su formación, su experiencia, cuánto tiempo lleva en la empresa. Según qué perfil, un empleado nuevo, joven, por ejemplo, probablemente necesita más formación que una persona que lleva muchos años y solo necesita un reciclaje de tecnologías, nuevos puestos. Lo que estamos experimentando ahora, por ejemplo, es en que la inteligencia artificial sea capaz de crear un curso a medida para un empleado en base a sus conocimientos, a sus skills y a sus objetivos, de tal manera que en vez de tener un LMS, un Learning Management System, con cursos que son iguales para todos, cada empleado tendrá su propio sistema formativo y tendrá además bueno, pues un recorrido, lo que se llama un learning path eh, específico para esa persona, para lo que necesita y para lo que quiere conseguir. Mira, por primera vez, por primera ocasión, y creo que a nivel mundial, me estás hablando de una gran diferenciación. Uh-huh. Porque si somos muy objetivos, y hay que ser objetivos, porque si no, ¿para qué nos tomamos el pelo? Uh-huh. Todas las plataformas de que tú me has hablado y todas las que yo conozco no son otra cosa más que unos macro Exceles bien bonitos y muy bien diseñados y muy bien puestos uno con el otro. Llámale nómina, gestión y el onboarding, lo que sea, no es otra cosa más que un Excel. Estoy de acuerdo. Por primera vez me estás hablando, cuando me hablas de inteligencia artificial, es donde dices, espérame tantito, dame algún ejemplo donde el sistema está empezando a tomar una decisión que no la toma una persona. Tal vez la persona o el ser humano va a decirle sí o no. Al final de cuentas tendrá que darle un on-off. Pero es por primera ocasión estoy escuchando en donde hay alguna a base de algoritmos que está aprendiendo este sistema para poder decir, oye, ya tomé toda esta información de esta persona y no nada más soy un Excel, sino le llega, ¿qué quieres? Que te puedo, hasta si quieres crearte un avatar que sea un poquito más coincidente con lo que esta persona y voy a tratar de darle estos conocimientos. ¿Nos podrías tú abundar un poquito sobre ese tema? Sí, sí, y no solo eso, sino que además podríamos decirle en qué idioma queremos que lo haga. Con lo cual ya, si tenemos en cuenta, y tú, Alfredo, con los años que llevas en el sector, seguramente sabes el tremendo coste que tiene la adaptación de contenidos formativos para distintos países, cuando de pronto ves que podemos diferenciar el curso, sería una cosa, o sea, la formación ya no depende de que alguien lo escriba físicamente, sino que se va a generar un conocimiento en un idioma, la persona que sabe lo que hay que enseñar lo escribirá en un idioma, lo dividirá en una serie de píldoras y la inteligencia artificial será capaz de decir a cada empleado qué tiene que aprender, cuándo lo tiene que aprender y en qué idioma. Y ejemplos, por supuesto, sí, en nuestro caso estamos utilizando la IA generativa para muchos aspectos. Uno de ellos es este, pero otro, por ejemplo, es a la hora de redactar ofertas de empleo. Esto que es algo bastante trivial y que todos los equipos de recursos humanos hacen todos los días, a menudo, sobre todo cuando se trabaja en tecnología, se enfrentan a situaciones en las que tienen que buscar o tienen que definir perfiles que ni siquiera conocen, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de programación, pues busco un programador de PHP con experiencia en cierto framework o con cierta herramienta. Muchas veces los propios equipos de recursos humanos necesitan dedicar un día entero a entender qué es lo que se necesita para poderlo escribir. Y esto ya lo estamos usando directamente. Podemos pedirle a la inteligencia artificial, redáctame una oferta de empleo en el que los requisitos son estos. Necesito un programador de PHP, por ejemplo,
Y además necesito que me digas qué 5 preguntas le tengo que hacer durante la entrevista y cuál sería la respuesta ideal que me tendría que dar este candidato. Así yo, que no tengo ningún conocimiento de lo que estoy pidiendo, puedo evaluar si esta persona realmente sabe o no sabe un poco lo que le estoy preguntando. Estas son cuestiones muy operativas que luego al final, por supuesto, como decías antes, alguien tiene que tomar la decisión final y seguramente a este candidato pues, se le hará una prueba de capacitación en esta tecnología, pero esto antes era impensable, o sea, se dedicaba muchísimo tiempo a definir ofertas de trabajo, a pensar cuáles eran los requisitos, cómo hacer estas pruebas de evaluación para que pasaran el primer filtro de recursos humanos antes de ocupar el tiempo de otros managers u otros puestos de la empresa. Con esto lo que hemos conseguido es que en este primer filtro los especialistas de recursos humanos ya están mucho más capacitados, por ejemplo, para entender si una persona es adecuada o no a un puesto, o volviendo al caso de la formación, si una persona eh, está recibiendo la formación adecuada porque la IA le va a hacer las preguntas para evaluar si ha entendido el curso o no. Esas píldoras que tú mencionas es lo que Ujú. estábamos hablando hace algún tiempo, que yo les llamo cápsulas de aprendizaje significativo. Armida les decía, son cápsulas de microaprendizaje, donde decía, ya no la persona, me acuerdo, mi hija que trabaja en Colgate Palmolive, en Colgate Internacional, me decía, es que la gente ya no tiene más o menos la retención de la memoria de un pez dorado, o sea, a los 5 segundos ya está cambiando esto, Sí. y tienes que hacer cada vez tu aprendizaje muchísimo más corto y que tiene que llamar mucho más la atención. Entonces, lo que estamos haciendo, estás hablando de este microaprendizaje, pero lo que yo no alcanzo a comprender, me gustaría un poquito que me dijeras eso, es cómo es posible que me des tú una formación o un curso, o que tú determines cuáles son mis características personales, cuáles son las brechas que tengo, qué es lo que me falta aprender, y en base a eso tú decides, mira, esto es lo que le falta aprender a este candidato se lo voy a dar en tanto tiempo, en tantas fichas, y puede costar tanto. Porque a final de cuentas llega un momento en que vas a decir, ¿sabes qué? Este güey es un burro, y más vale que te consigas otro, porque no todas las maderas agarran barniz. Para decir, ¿sabes qué? Le falta nada más este poquito, y en este poquito tiempo ya puede estar maduro. Pues mira, has introducido un concepto muy interesante que es el de microaprendizaje. Y yo creo que aquí está la clave. Este es el cambio de paradigma. Normalmente estamos acostumbrados a que la formación tiene que ser como contenidos muy largos, muy espesos, muy rígidos, ¿no? Donde uno se lee o se estudia o aprende pues un libro, un capítulo, me da igual, 10 páginas, y luego se le evalúa a ver si lo ha entendido o no. El cambio de paradigma es hacerlo mucho más dinámico, de tal manera que hay muchas formas de hacerlo, pero al final los seres humanos aprendemos mucho más si jugamos, si conversamos. El cerebro está encendido, digamos, está activo, está motivado, y el conocimiento se adquiere de una forma mucho más natural. Entonces, lo que hacemos es preparamos esa unidad didáctica, que puede ser, supongamos, un capítulo de 10-15 páginas, se lo enseñamos a la IA para que lo aprenda, y a partir de ahí le podemos decir a la IA, divídemelo en cápsulas de 2 párrafos, o extráeme las ideas principales de este texto, y ahora quiero que me des de cada idea 5 líneas y que me hagas una pregunta de este párrafo. De tal manera que básicamente es decirle, construye una conversación en base a este capítulo que te estoy dando. De tal manera que el interlocutor, que en este caso es el alumno, la persona que tiene que aprender este contenido, no tiene que leerse todo el manual, sino que la IA va a iniciar una conversación, le va a explicar cosas, le va a ir preguntando cosas para asegurarse que lo ha entendido, y si no lo ha entendido, no hay un guión fijo. Si algo no lo contesta bien, se lo va a volver a explicar, a lo mejor con otras palabras, o le va a decir, ¿quieres que te ponga otro ejemplo? O sea, va a ir interactuando con el alumno para asegurarse que cada paso que da en el aprendizaje realmente lo ha asimilado, ¿no? Y no es tanto una cuestión de yo te enseño algo y te hago un examen al final, sino que te voy guiando durante el aprendizaje. Esto es algo que va a revolucionar no solo
el mundo empresarial, sino seguramente pues las escuelas y las universidades. Pero a nivel corporativo, a nivel empresarial, eh, el impacto es enorme porque, como digo, al final, como manager, yo lo que quiero asegurarme es que un trabajador de la empresa haya asimilado unos conceptos. Para mí lo importante no es que se lo aprenda de memoria o que sepa responder unas preguntas, sino que sea capaz de mantener un diálogo y contestar y demostrar que ha entendido lo que tenía que aprender. Me parece muy interesante. Yo creo que nosotros se hablaba mucho que el futuro, la formación universitaria o como le quieras tú llamar, va a ser muy similar a un cubo de Rubik, donde Ujú, el propio alumno es el que va a decidir cuáles ujú, son los temas y aprendizajes que va a tomar, y no solamente esos, va a tener que tener muchas certificaciones de esos aprendizajes, y ujú. algunos van a ser dentro de las instituciones educativas, pero muchos otros son fuera de esas instituciones educativas, son de Sí. empresas y todo, donde ya no va a existir una sola carrera universitaria, sino vas a tener tu constructo de aprendizaje único y personal. Ujú. Lo cual va a ser una terrible problema tal vez para los futuros gentes de recursos humanos, donde van a decir, espérate, ¿qué crees? Que ya no hay ningún puesto similar, sino ya cada Claro. vez hay puestos, son muy diferentes. Me imagino que van a entrar en crisis áreas de compensaciones, porque vas a Ujú. decir, ¿qué crees? Ya no puedes decir que a los ingenieros ganan en estas 4 categorías, sino ahora cada ingeniero es totalmente diferente en base a la aportación que hace con sus conocimientos y sus aportaciones a la empresa. Totalmente, sí. De hecho, bueno, sabes que hay organizaciones y hay un movimiento que intenta, vamos, que promueve la selección ya no por conocimiento, sino por habilidades, por skills. Y hay varios ejemplos de empresas grandes como Spotify y demás que están promoviendo el que yo no contrato a una persona por lo que sabe, sino por lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué se le da bien a esta persona? Se le da bien tratar con personas, tratar con números, resolver conflictos. Y es un cambio de paradigma y es algo que desde luego yo creo que es muy emocionante y va a traer muchos quebraderos también de cabeza porque la formación, como bien decías, va a ser un cubo de Rubik donde será muy difícil ponerle nombre, pero por otra parte creo que vamos a tener más herramientas para evaluar si una persona está capacitada para el puesto, ¿no? Y si contratamos a un ingeniero o ingeniera para desarrollar una labor, será más fácil evaluarlo antes porque bien la IA o bien los equipos sabrán, apoyándose en la IA, sabrán hacerle las preguntas adecuadas para ver si puede resolver estos problemas. Pero sin duda es emocionante y es un cambio que tendremos que ver cómo resolvemos las empresas. Aunque hay ejemplos viejos que pueden funcionar. Ujú, Hace 50 años, 40, 50 años, Olivetti, que ya no existe, ahora es Pirelli a nivel mundial, pero Olivetti decía, yo voy a construir mi organización no en base a organigramas, sino en base a personas. ujú, Y yo recuerdo yo una vez, en una ocasión, un amigo headhunter me dijo, oye, no me estás pidiendo ningún puesto, pero tengo a un muchacho que fue el primer lugar en ingeniería en su generación en esta universidad, Universidad de La Salle, una buena universidad. Y ujú. fíjate que además habla perfectamente bien el italiano porque tiene una abuela italiana y entonces lo que hablé yo con el director de producción, él me dice, pues lo vamos a contratar. Claro. Le digo, ¿para qué? No sé. En este momento no tengo un lugar, no tengo un puesto, Ujú, pero me interesa la persona. Luego veremos. A los 5 años fue el director de la planta que teníamos en Puebla. Pero, ujú. o sea, para decirte, sí se puede, es muy complicado, es muy difícil, pero sí hay forma de hacerlo. Totalmente. Antes has puesto el ejemplo del director de IBM, ¿no? Que tenía pues un 30% de su salario dependía de la satisfacción de su equipo. Pues realmente eran unos avanzados a su tiempo, ¿no? Esto es algo que hoy se pueden plantear más o menos algunas empresas, pero es muy habitual que nos encontramos con distintas velocidades, ¿no? O sea, hay empresas, Olivetti, IBM y seguramente Xerox entonces, o Google, Apple, etcétera,
tienen políticas de recursos humanos muy avanzadas porque tienen mucha gente, tienen mucho capital que pueden invertir en esto, pero este no es la realidad, no es el día a día de la pequeña y mediana empresa, que igual que en México, en España, es el gran tejido empresarial, ¿no? Y el problema de la mediana empresa, sobre todo, es que tiene que hacer frente a muchos otros problemas y de pronto pensar en estas cosas, pues a lo mejor le cuesta más entender el valor de cuidar a un empleado o de preocuparse por su bienestar. Cada vez somos más conscientes y lo que está introduciendo la tecnología es una manera más fácil de hacer todo esto. O sea, esto antes requería equipos muy grandes de recursos humanos que solo a lo mejor IBM o Olivetti se podían permitir. Y con la tecnología esto se está democratizando y ya pues un equipo pequeño de recursos humanos en una empresa mediana puede preocuparse de todo esto y saber en qué son buenos sus empleados, qué personas son las que necesita, qué valores son los que defiende y como bien dices, cuando das con una persona que esto ocurre, ¿no? De pronto es amor a primera vista, ves una persona que encaja por su forma de ser, por valores, por conocimiento, por experiencia, y dices, yo quiero esta persona en mi equipo, me da igual, ya veré lo que hará, pero quiero que sea parte de este proyecto. Fíjate que aquí te voy a derivar alguna cosa que te voy a poner te voy a poner a volar. ¿Mm? Tal vez nuestra gente clave no sea la gente de recursos humanos. Tal vez recursos humanos va a ser el que formaliza las contrataciones, el que formaliza los despidos y el que hace partes meramente operativas. Y es una parte que se va a quedar muy, muy chiquita y cada vez más chiquita. Yo la veo mucho, por ejemplo, con grandes empresas por ejemplo, de aspecto industrial que se están poniendo en México por las grandes armadoras de automóviles, en donde tenemos cerca de 1,600 o 2,600 trabajadores y el área de recursos humanos son 3 o 4 personas, pero esas 3 o 4 personas lo único que hacen es formalizan la contratación, despido o alguna cosa, pero debe de existir una nueva área. No sé si va a ser la gente de recursos humanos la que quepa ahí, pero debe de ser una área que vaya a decir, ¿sabes qué? Yo soy el director, gerente o lo que sea del manejo del capital intelectual. Uh-huh. Que es totalmente diferente a lo que hace recursos humanos. Uh-huh. Es verdad, hay una cuestión de nomenclatura aquí que es importante y que creo que el sector no termina de resolver, ¿no? Hay gente que no le gusta el término recursos humanos, que habla más de people, gente que habla de cultura y valores. Sinceramente, para mí el nombre no es importante. Lo importante es que las empresas se preocupen de que haya alguien que esa sea su función, ¿no? Como bien dices, pues de cuidar la cultura de la empresa, de cuidar al empleado, de cuidar la capacitación de los trabajadores. Y por supuesto que habrá un equipo dedicado al operativo, a las nóminas altas y bajas, etcétera. Pero lo importante es que lo otro también se haga. Y me da igual si lo llamamos recursos humanos o lo llamamos fantasía. Pero aquí hay que ser todavía más, y quiero ser muy claro y contigo, y voy a tomarte un ejemplo claro, L'Oreal. Yo hablé con las gentes de L'Oreal, donde me decía el director de L'Oreal, dice, a mí me pagan para que yo cuide al 30% de la gente. El 70% que se administre como sea. A mí lo que me interesa son los hombres claves de la empresa. Y dentro de esos hombres claves tengo uno que le llaman el pepinier, que era una especie como un jardín de niños donde eran sus... Dice, eso es para lo que me califican a mí. Eso es lo que me importa. Me voy yo un poquito al ejemplo de las 1,600 gentes. ¿Tú crees que vale la pena el hacer cursos de inteligencia artificial para poder hacer un aprendizaje significativo para 1,600 trabajadores? No, no lo van a hacer, no lo van a pagar. Van a decir, quiero al contrario, hacer cada vez aprendizajes más repetitivos y más cortos para que cuando tenga yo alguna, o si tengo rotación muy alta, los pueda sustituir rápidos. Estamos hablando de que esto que tú me estás funcionando, esto que me estás mencionando, es el futuro, pero es el futuro de una parte muy pequeña de la pirámide, que es la parte que va a poder cambiar el futuro de la organización. ¿Qué opinas de esto? Bueno, creo que lo planteas de forma muy clara y
Creo que depende mucho de la industria. Creo que hay industrias, como por ejemplo en tecnología, en información, donde trabajo yo, donde el, el talento y los recursos humanos son muy capitales, ¿no? Son una empresa como la nuestra. O sea, tú me hablas que en una empresa de 1.600 empleados, a lo mejor el 30% son las personas claves, ¿no? Yo en la experiencia, por ejemplo, nuestra, es esa, te diría que no sería un 30%, a lo mejor sería un 90%, ¿no? O sea, hay poca gente que tenga un grado de especialización muy alto y todo el que tiene un grado de especialización muy alto es un talento que tienes que cuidar y que tienes que acompañar y que tienes que intentar que no se te vaya. Ok, Hablamos de empresas a ver, pero donde... vamos a hablar de algo conocido, que Sí. conozcas tú y que conozco yo. Háblame de un Starbucks, porque es un ejemplo a nivel mundial. Ujú. ¿Cuánto es? Bueno, ¿Cuánta gente puede ser clave en una operación de un Starbucks? pues no lo sé clave, pero al final es una cuestión de costos. O sea, ¿cuánto me cuesta retener un empleado y cuánto me cuesta capacitar, formar un empleado? Efectivamente, mientras formar o traer un nuevo empleado me cueste casi lo mismo que capacitar o que mantener a uno existente, no voy a hacer el esfuerzo de mantenerlo. Ahora, si mediante la inteligencia artificial y la tecnología somos capaces de reducir muchísimo el coste de formación, yo, ¿para qué voy a querer hacer el esfuerzo y todo el consumo de recursos que supone un recruiting si lo que puedo hacer es invertir un poco en los empleados que ya tengo? O sea, por supuesto, esto es la teoría, ¿no? Yo entiendo que habrá casos como Starbucks, McDonald's, donde a lo mejor es una mano de obra poco capacitada y de bajo costo que no les interesa invertir. Pero se tienen que plantear hasta qué punto, bueno, pues esas personas a lo mejor podrían estar haciendo o desarrollando una labor que aportara más valor. Esto ya, por supuesto, como digo, dependerá de cada industria y habría que verlo una por una. Sí, pero hay muchos cuentos. Acuérdate tú, el que existe la Universidad McDonald's. Y tú Mm, conoces un McDonald's. Yo te digo, ok. Y el que casi dicen que cerca del 30% de los jóvenes de Estados Unidos han aprendido el trabajo y el trabajo formal en un McDonald's, donde han aprendido valores tan importantes como el mm, llegar a tiempo, el limpiar lo limpio, ¿no? Dice, fácil es limpiar ujú, lo que está sí, sucio, pero limpia sí, lo que sí. está limpio, grandes aprendizajes. Pero yo te digo, ok, qué buen ejemplo, muy padre, pero dime cuál es el futuro. Si yo entro a un McDonald's de parrillero de eso, ¿a dónde Ujú, vas? ¿Qué posibilidades de crecimiento tengo? Te van a decir, ujú, pues tienes una rotación del 90%. ¿Por qué? Porque claro. en 2 años ya no hay nada. Sí, 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 sí. Totalmente. Una cajera, me decía un amigo, y tú lo conoces muy bien, BBVA. Me Ujú, decía, una cajera con 20 años de experiencia en BBVA no es otra cosa más que una cajera con un año de experiencia repetida 20 veces. ujú. Entonces tú dices, oye, ¿qué tanto me interesa meterle a esta persona cursos, inteligencia artificial y todo eso para que a final de cuentas lo que me interesa que siga desempeñando es este puesto? Ujú. Lo que bien decías tú, el costo, porque todo esto estamos hablando desafortunadamente es una relación costo-beneficio. Yo Sí. siempre he dicho que las empresas son SA, en México le llaman SA, que es sociedad Ujú, anónima. Yo digo, las empresas son SA, significa sin alma. Es ujú. muy importante las personas, muy importante los recursos humanos, pero los costos son los que mandan en las operaciones. Estoy de acuerdo, totalmente. La pregunta es, ¿qué porcentaje de empresas en México o en España son BBVA o son McDonald's o son Starbucks? O sea, al final vuelvo a lo de antes. A lo mejor el 80 al 70% del tejido empresarial son empresas medianas que tienen que ser competitivas, que no se pueden permitir tener empleados que no aprenden o que no mejoran. Hablo en el caso de la industria, ¿no? de ciencias de la información, de tecnología, etcétera. Por supuesto, habrá muchos otros donde esto no es así y hay que respetarlo. Quiero decir, es algo a lo que nosotros seguramente pues, no sean clientes potenciales de Sésame o de otras herramientas de recursos humanos. Para no hacer tan largo este magnífica charla contigo y que nos podríamos seguir horas, ¿nos podrías tú decir, si eres tan amable, qué 3 aprendizajes nos podría decir, mira, esto es lo que está cambiando, ten en cuenta estas 3 cosas para tú que eres el que maneja el área de recursos humanos? Ujú. Bueno, en primer lugar, empezaría diciendo primero, no subestimemos eh,
lo que la tecnología puede hacer por nosotros. No lo subestimemos y no le tengamos miedo, que creo que esto es muy importante también. Por todo este discurso que comentabas al principio de si iba a terminar con los puestos de trabajo de recursos humanos, yo creo que es el contrario. Creo que debemos, como mínimo, hacer el esfuerzo de entenderlo, aprenderlo y adoptarlo, y luego veremos si efectivamente habrá casos donde no tiene sentido, ¿no? Pero pienso que hay muchas pequeñas tareas en el día a día que nos puede ayudar y que nos puede hacer que, que seamos más importantes y aportemos más a la empresa. Cuanto más aportemos a la empresa, más difícil será que terminen con este puesto de trabajo. Entonces, creo que lo primero es abrir la mente y aceptar que esta tecnología nos puede ayudar mucho. En segundo lugar, estar preparados para los cambios que vienen, que creo que pueden ocurrir de una forma muy rápida. Y lo estamos viendo pues con herramientas, cosas que hace apenas 6 meses, un año, nos parecían impensables. Hoy ya las hemos normalizado muchísimo. Yo ya conozco bastante gente que utilizan ChatGPT en su día a día para, por ejemplo, ver si un mail que han escrito en otro idioma tiene el tono adecuado para dirigirse a una persona, por ejemplo, en la resolución de un conflicto, que son cosas muy triviales, pero que ya están ocurriendo. Hace un año ni nos planteábamos, por ejemplo, ¿no? O, por supuesto, para la elaboración de informes, en análisis de datos. Te pongo un ejemplo. En una empresa como la nuestra, que es el caso más cercano que conozco, que somos 200 y pico empleados, cada vez que se hace una evaluación de satisfacción, analizar toda esta información, evidentemente, llevaba mucho tiempo. Hay un equipo de recursos humanos de 2 o 3 personas dedicadas a ver todas las respuestas de todos los empleados y hacer un informe. Se podía alargar esto 2 o 3 meses. Esto hoy lo tenemos en media hora. O sea, en media hora, cuando finalizan los trabajadores, la IA nos elabora un informe en el que nos destaca de estas 200 personas, qué personas tenemos que tener especial atención, pues porque no están desempeñando bien cuando tienen un buen potencial o cuando tienen un potencial muy alto pero no lo están desarrollando y por tanto es fácil que terminen yéndose, cuando nos avisa del burnout de algunos empleados que están quemados y no están lo suficientemente motivados. Es decir, nos hace un primer filtrado de por qué empleados tendríamos que empezar a la hora de hacer una revisión de la plantilla, por ejemplo. Y esto es algo que ya está ocurriendo. Hace un año ni el propio equipo de recursos humanos se podía plantear. ¿Se les ha quitado trabajo? Sí, esos 2 o 3 meses, ahora lo hacen en media hora. ¿A qué dedican el tiempo ahora? Al plan de acción, que es lo que siempre se quedaba en el tintero, ¿no? O sea, ahora ya sé lo que tengo que hacer, sé con quién tengo que empezar a hablar de mi equipo y pueden dedicar tiempo a hacer los one-to-ones, a hacer, bueno, pues las acciones pertinentes, a hablar con los managers, a ver si realmente hay un problema, etcétera. Entonces, insisto, el segundo punto sería no tener miedo a los cambios y van a ser cambios que ocurrirán muy rápidos y estar preparados para adaptarlos, para adaptarse. Y bueno, en tercer lugar, por completar la lista de 3 puntos, eh, pues bueno, yo creo que preocuparse por estar formados y en un momento de cambio en el que, bueno, pues que pueden ocurrir muchas cosas y en el que se escuchan amenazas que yo creo que a menudo son infundadas. O sea, siempre esto es algo que me molesta especialmente, ¿no? Es un poco la profecía autocumplida. Insistimos tanto en que algo va a destruir puestos de trabajo que al final cuando ocurre, pues bueno, pues ya lo damos por hecho que iba a ocurrir. Creo que estamos en un momento muy especial en el que habrá empresas en que utilicen la inteligencia artificial para eliminar puestos de trabajo y habrá otros, como decía, que lo utilizarán para potenciar puestos de trabajo y que las personas que trabajan en recursos humanos tengan más poder. No tengo ninguna duda de que aquellas que lo utilicen para destruir puestos de trabajo perderán competitividad y los que utilicen para ampliar lo que la gente ya está haciendo y poder hacer más cosas con el mismo equipo van a ganar en competitividad, ¿no? Y cuando tenga que competir una empresa con la otra, al final esa diferencia se verá. O sea, que no veamos la IA como una herramienta simplemente para reducir costes, sino para mejorar la competitividad. Yo No sé agregaría si te resumo yo bien. agregaría un último elemento, sobre todo para las áreas de recursos humanos, es conozcan la operación. Operación, 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 involúcrense y conozcan a fondo la empresa. Totalmente. La única forma de poder sobrevivir es conocer la empresa. Yo ya lo viví y lo viví muy fuerte.
viví yo una parte que era dramática. Nosotros en México producíamos y vendíamos 425,000 máquinas portátiles mecánicas con una utilidad del 35%, un negocio más productivo que vender droga. Pero sabíamos que se iba a terminar y de que este era un asunto de que estábamos a días de que ya no se iban a existir, de que iban a terminar mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Y esto no puede serlo si no estás metido en la operación. Tal vez el error de Olivetti a nivel mundial fue que no lo supo leer bien y debió de haberse metido mucho más en el área de impresoras, donde era dueño de la tecnología de inyección de tinta, y por tratar de entrar al mundo de las PCs, fracasó. Y fracasó a nivel mundial y al final de cuentas lo compró Pirelli porque le interesaba más el negocio de la telefonía celular en Europa que tenía Olivetti el 70% de la telefonía celular en Europa y decidió enterrar todos los negocios, fábricas en Brasil, fábricas en México y fábricas todo, y enterrar la marca para algún día utilizar. Pero yo lo que les digo es, recursos humanos, si no están metidos en la operación, si no saben lo que ocurre en la empresa, pueden fracasar muy pronto. Estimado Javi, te agradezco muchísimo. No sé si gracias a vosotros. Me gustaría muchísimo, no sé si es posible el poder escuchar un poquito la opinión de Raúl, como un poquito externo, de Raúl Valencia, que nos diga, oye, ¿cómo te sonó esto? ¿Cómo lo ves? Me suena bien, digo yo que no soy experto en temas de recursos humanos, me suena bien. Y pues como dice Javi, yo creo que de repente la profecía autocumplida puede más y el miedo puede más que acercarse a conocer o siquiera al menos sospechar cuál puede ser más el impacto positivo y dejar de pensar en cuál puede ser el impacto negativo, ¿no? Es lo mismo, es como el viejo debate de los libros, ¿no? Que si van a desaparecer los libros físicos y seguimos viendo que se siguen creando y la gente los sigue prefiriendo sobre el Kindle u otros formatos, ¿no? Creo que la inteligencia artificial puede ir por ese mismo camino. Sí, efectivamente sí. Yo quiero hacer una aclaración muy interesante. Uno, tengo 70 años de edad y yo dije, quiero iniciar un podcast, pero no tengo ni puta idea de cómo iniciarlo. Y con el chat GPT me metí y les dije, oye, quiero hacer un podcast de esto, y quiero que tenga esto. Y el podcast fue el que me empujó y me dijo, mira, hay que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. O sea, yo soy un viejo convencido de que funciona la inteligencia artificial. Sí. Yo creo que es una de las grandes ventajas, ¿no? Que es que el coste de aprendizaje, o sea, la barrera de entrada es muy bajita, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque solo necesitas saber escribir. Y esto es algo que afortunadamente pues hoy en día la gran mayoría de la gente sabe. Entonces, es una cuestión de saber preguntar, de cómo puedo hacer esto y esto es lo que estamos intentando en las empresas, ¿no? Que directamente estas herramientas de recursos humanos tengan un ayudante ahí constante que le pueda decir, oye, ¿cómo redacto esta oferta de trabajo? ¿Cómo escribo un comunicado a la empresa informando de que mañana hay otro horario de oficina? ¿Cómo? Y directamente nos lo va a hacer porque no hay más que pedirlo. Pues les agradezco muchísimo su participación y su atención en este chat. Y nos despedimos de nuestra audiencia diciéndoles buenos días, tardes o noche, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Y nos vemos en una semana. A ustedes les enviaré, en cuanto lo tenga listo, la copia de este audio video. Bye. Bien, Alfredo, un placer. Buenas tardes. Muchas gracias.